Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando el primer episodio de Preguntas y Respuestas del 2022 que viene cargado de nuevos temas. Empezamos hablando de la miel y si realmente puede ayudar, por ejemplo, a curar o mejorar los síntomas del resfriado, y de paso hablo también de la jalea real y el propóleo. Pasamos después al sueño polifásico, que consiste en dividir el sueño en varios bloques al día, y doy recomendaciones para las personas que trabajan por la noche. Nos preguntan a continuación si podemos seguir mejorando a cualquier edad y hasta qué punto podemos evitar la sarcopenia o esa pérdida muscular asociada a los años. Hay una pregunta después sobre el Neu5Gc, que es una molécula presente en alimentos animales y que se especula que podría ser perjudicial para la salud, y vemos hasta qué punto tenemos realmente evidencia para pensar esto. Y por último explico qué es la pliometría para mejorar la potencia o la velocidad y cómo incluirla en la programación del entrenamiento. Y por supuesto os recomiendo también visitar paleobull.com, que es nuestro patrocinador también este 2022, y podéis echar un vistazo a sus barritas energéticas en base a comida real, a la proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es Panacea, la creatina Creapure con electrolitos, que es Savia, su suplemento de verdes, que es Green Bull, y mucho más. Como decía, tenéis todo en paleobull.com y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 os harán un descuento del 10% en todos los productos. Y sin más, damos paso a vuestras preguntas. Muy buenas, Marcos. Mi nombre es Carlos y nada, agradecerte por toda la información que nos proporcionas antes que nada. Y mi pregunta va referente hacia la miel para prevenir constipados, resfriados. Ahora que viene el frío, se vuelve a oír mucho esto que se ha dicho comúnmente. Y bueno, ya tienes un artículo sobre endulzantes en el que hablas de la miel, de las propiedades que tiene antiinflamatorias, contra el Helicobacter pylori, al nivel gastrointestinal, etc. Pero a mí me gustaría saber hasta qué punto las propiedades antimicrobianas de la miel y su presencia de vitaminas y minerales son significativos para poder servir como alimento que ayuda a prevenir resfriados, como digo, que comúnmente se ha dicho. Y por otra parte, a mí me gustaría comentarte qué opinas del propóleo, del cual sí que se ha utilizado mucho más comúnmente como un remedio contra problemas de garganta y tal, pues también las propiedades antimicrobianas. Nada, espero que selecciones mi pregunta. Muchas gracias por todo una vez más y un abrazo enorme. Gracias por la pregunta, Carlos. Y antes de responder, déjame hacer un repaso rápido de los estudios que tenemos sobre la miel, porque se escuchan en este caso voces muy dispares, ¿no? Los que ensalzan la miel o los productos derivados de las abejas, como la jalea real o el propóleo, que después responderé a esto, y nos dicen que son casi la panacea, que sirven para todo. Y en el otro lado tenemos a los que dicen que la miel es igual que el azúcar y que no tiene ninguna propiedad adicional. Y la realidad, como suele ocurrir, está en algún punto intermedio y tiene muchos matices. Primero tenemos que entender que la miel es un alimento no refinado que ha sido parte de nuestra dieta desde hace cientos de miles de años. Tenemos ejemplos como los Hadza, que son una población de cazadores-recolectores de Tanzania, y en su caso pues hay determinadas épocas donde su dieta se compone de casi un 20% de miel, y desde luego no tienen obesidad ni la mayoría de problemas asociados a dietas ricas en azúcares refinadas que vemos en la actualidad. O tampoco vemos que sufran carencias de micronutrientes o que tengan las caries típicas producidas por el azúcar refinado. Y de hecho tenemos varios estudios que indican que la miel protege contra la caries, que se forma por bacterias en la boca, como hemos comentado en varios podcasts anteriores. Y dado el efecto antibacteriano de la miel, sabemos que no tiene ese efecto perjudicial en nuestra salud dental. Y como siempre digo, la boca es en realidad la primera parte del sistema digestivo y el efecto que los alimentos tienen en la salud bucal sirve muchas veces para predecir el efecto que tendrá en el resto del sistema digestivo y de nuestro cuerpo. Siguiendo en el sistema digestivo, tenemos una publicación del 2017 que recoge varias evidencias de un posible efecto beneficioso de la miel a la hora de regular nuestra microbiota intestinal, y a nivel más sistémico tenemos varios estudios que muestran un aumento de nuestra capacidad antioxidante que seguramente tengan que ver con distintos polifenoles y flavonoides que están presentes en la miel. Y hay que entender que no conocemos todavía muy bien todos estos compuestos que tiene la miel, que son decenas, y una crítica típica a la miel es que la cantidad de minerales y vitaminas que tiene es muy baja, como para suponer un aporte relevante, que lo comentas en tu pregunta, ¿no? O que tendríamos que comer mucha miel para que estos aportes sean realmente significativos. Y esto es cierto, pero nos olvidamos de todos estos polifenoles que sabemos que influyen en nuestra salud, incluso en cantidades pequeñas, y es un error, por tanto, centrarnos únicamente en minerales y vitaminas.
Dicho esto, tampoco hay nada mágico en la miel y es cierto que a veces cuando escucho hablar, no sé, de efectos anticancerígenos de la miel, por decir algo, pues los estudios que hay suelen ser in vitro, ¿no? Suelen ser en células aisladas o en modelos animales, que es interesante, ¿vale? Pero eso no implica que vaya a tener un efecto anticancerígeno real en la práctica en humanos. Por eso hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones, desde luego, y en este sentido hay pocos estudios. Sí tenemos algunos estudios observacionales, por ejemplo, uno de varios cientos de personas, donde se vio que a lo largo de 25 años las personas que tomaban miel tenían menos mortalidad que los que no. Pero de nuevo, es una evidencia muy débil y desde luego yo no sacaría ninguna conclusión de este tipo de estudios, ¿no? Pero lo que sí podríamos decir, considerando el grueso de la evidencia, es que la miel no es como el azúcar y que los que afirman eso pues caen en el mismo error de pensar que la fruta es mala también por el argumento del azúcar. Entonces, todo apunta a que un par de cucharadas de miel al día, que es lo que yo suelo tomar, ¿no? Suelo tomar un té verde matcha en media mañana con una combinación de especias y una cucharada de miel y después por la noche una manzanilla y también una cucharada de miel, ¿no? Y como digo, todo apunta a que esto tiene muchos más beneficios que riesgos sin querer tampoco exagerar los beneficios. Y ya respondiendo a tu pregunta, sí tenemos también varios estudios que indican un beneficio modesto pero real en el tratamiento de los resfriados y de hecho tenemos también un metaanálisis reciente de la Universidad de Oxford del año pasado que después de evaluar 14 estudios separados concluye que la miel fue superior a tratamientos convencionales para tratar los síntomas de las infecciones del tracto respiratorio superior. Y esto es lo que conocemos como resfriado, ¿no? Que al final es una infección que generalmente es vírica, por lo que los antibióticos no hacen nada, o incluso cuando sea bacteriana, el uso de miel parece funcionar igual de bien, pero con menos efectos secundarios. Los síntomas que se evaluaron fueron cosas como frecuencia e intensidad de la tos y la conclusión, como digo, fue favorable y es lo que dicen los investigadores, ¿no? Pero también es verdad que al final dicen que para extraer conclusiones más sólidas serían necesarios más estudios con más sujetos, que en este caso fueron 1.716 en total, ¿no? Pero bueno, también es cierto que esto de que hacen falta más estudios es lo que dicen la mayoría de los estudios, ¿no? Entonces, resumiendo, todo apunta a que en el caso del resfriado tomar un par de cucharadas de miel puede aliviar los síntomas, pero no está claro que vayas a curarte más rápido o a prevenirlo, ¿vale? De eso no tenemos pruebas, pero desde luego mal no te va a hacer y sin los riesgos asociados a los fármacos convencionales. Y como siempre que hablamos de la miel, hay dos advertencias. La primera es que sea miel de verdad, ¿vale? Miel de calidad y no esa miel mezclada con fructosa y que no se debe dar a niños muy pequeños, ¿vale? Con menos de un año porque sí habría un pequeño riesgo de botulismo. Después, sobre la jalea real, ya hablé en el episodio 134 y ahí explico por qué la jalea real tiene un efecto epigenético tan importante en las abejas, ¿no? Ya que básicamente la abeja reina tiene el mismo ADN que las obreras, pero al ser alimentada constantemente con jalea real, la expresión de sus genes cambia radicalmente y no solo cambia el aspecto físico, sino también su longevidad. Y en vez de vivir un par de meses, como las obreras, pues la abeja reina puede vivir 2 o 3 años. En ese episodio hablo más de los beneficios estudiados de la jalea real y en cuanto al propóleo, pues es distinto porque las abejas no lo usan como alimento, sino como una especie de pegamento que elaboran para sellar agujeros en las colmenas, para protegerse de bacterias, de hongos, porque tiene también importantes propiedades antisépticas. Desde el punto de vista nutricional, los tres compuestos son bastante distintos. La miel es 80% carbohidratos, 17% agua y apenas tiene un poco de proteína. La jalea real es casi mitad agua, 18% proteína, 15% carbohidrato y entre un 3 y un 6% de grasa, mientras que el propóleo es 80% resina y cera, 10% de aceites esenciales, 5% de polen y el resto otros compuestos orgánicos. Y estas diferencias hacen que se complementen bastante bien, pero las propiedades que tienen son bastante similares, al menos revisando los estudios que hay, ¿no? Se destacan en general las propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, aplicado de manera tópica parece acelerar la curación de distintas heridas. Hay una publicación del 2017 titulada Miel, própolis y jalea real, una revisión global de sus acciones biológicas, que es bastante interesante, pero personalmente haría el mismo matiz que antes, ¿no? Y es que la mayoría de estudios en humanos
humanos son con tamaños de muestras pequeños, por lo que, bueno, sería cauto en darle demasiado bombo a estos beneficios o presentarlos como superalimentos, pero como decía antes, o sea, han sido parte de nuestra dieta durante cientos de miles de años, aportan una cantidad importante de flavonoides no presentes en otros alimentos típicos y me parece razonable pensar que tengan propiedades beneficiosas, pero consumidos en moderación y sin tampoco considerarlos milagrosos. Hola Marcos, primero que nada, muchas gracias por tus podcasts, pero sobre todo muchas gracias por tus libros, porque he de admitir que hicieron una irrupción violenta a convertirse en mis libros favoritos, sobre todo el de Invicto y el de Saludablemente, aunque Salud Salvaje también es una joya, pero bueno, el punto es que, verás, no sé si en algún momento has hablado de esto, pero mi pregunta es básicamente sobre el sueño polifásico. Voy a empezar un trabajo en el que voy a entrar a trabajar de 2 de la mañana a 2 de la tarde aquí en México. Entonces la verdad es que dormir 7, 8 horas se me complicaría mucho por otras cosas que tengo que hacer y estaba pensando en hacer el patrón de sueño polifásico. No sé qué recomendaciones me podrías dar al respecto, si opinas que es bueno, cuál es tu opinión al respecto de esto. Y además de esto quería preguntarte si hay alguna recomendación que me darías en dado caso de que creas que el sueño polifásico no es la mejor alternativa. Entreno full body 3 veces por semana, estoy en definición, tengo 22 años y soy de México. Por cierto, un saludo desde México. Cuando quieras venir a Puerto Vallarta, eres bienvenidísimo. He visto que has venido varias veces, así que un saludo y eso es todo. Pues muchas gracias por tus palabras. Un placer que me siga gente en Puerto Vallarta, porque no es que lo haya visitado varias veces, sino que viví varios años allí. Fuimos a Puerto Vallarta casi por casualidad en el 2012 y nos gustó tanto que compramos una casa allí con unas vistas maravillosas sobre la bahía. Vivimos varios años allí en la playa y de hecho en octubre, noviembre estuvimos también unas semanas comiendo buen pescado, disfrutando las playas, que son poco conocidas en Europa porque la gente desde aquí pues va sobre todo al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya, pero personalmente me gusta más la zona del Pacífico. Sin desmerecer, por supuesto, nada de Cancún, de Quintana Roo, toda esa zona que es preciosa. Así que, bueno, un saludo para mis amigos mexicanos. Y pasando a tu pregunta sobre el sueño polifásico, y para los que no lo sepan, se refiere a incluir varios bloques de sueño a lo largo del día, bueno, del día y de la noche, ¿no? En oposición al típico sueño monofásico que es dormir las 7-8 horas seguidas por la noche. Este sueño monofásico es lo que hacemos la mayoría y podríamos decir que es lo que nuestro cuerpo realmente espera, ¿no? Sabemos que los procesos regenerativos funcionan mejor cuando dormimos por la noche, que nuestro ritmo circadiano se sincroniza mejor y nuestra biología al final es la de animales diurnos, ¿no? Que están activos por el día y que descansan por la noche y por eso tenemos pues mala visión nocturna, entre otros factores. Entonces, como decía, el sueño polifásico se refiere a dormir en distintos bloques a lo largo del día y aquí hay multitud de protocolos. Quizá el primero que popularizó el sueño polifásico fue el arquitecto e inventor Buckminster Fuller en los años 20 del siglo pasado, que supuestamente durmió durante 2 años, pues dormía 30 minutos cada 6 horas para un total de tan solo 2 horas diarias, que es muy poco recomendable. Pero bueno, aparentemente él lo toleró bien, vivió hasta los 87 años y sus logros profesionales pues fueron excepcionales, pero no sería algo recomendable para la mayoría. Se especula, de hecho, que es muy probable que fuera poseedor de una variante muy poco común del gen de C2 y estas personas pueden funcionar relativamente bien incluso con 3-4 horas de sueño y no sufrir los perjuicios asociados a este déficit crónico de sueño, ¿vale? Así que no es algo que recomiende intentar imitar y de hecho el propio Buckminster Fuller hizo esto durante solo 2 años, como decía, ¿vale? Aunque decían que tampoco dormía mucho más el resto del tiempo, pero insisto, seguramente tenía que ver también con su genética. Más recientemente, en los años 90, Maria Steiber se hizo también popular por proponer lo que llamó el protocolo Uberman y copió la idea de Fuller, pero en vez de 30 minutos de sueño cada 6 horas, lo hizo un poco más suave, lo hizo cada 4 horas para un total de 3 horas de sueño al día. Y lo de Uberman pues es un guiño al superhombre de Nietzsche, ¿no? En cualquier caso, parece que le pareció demasiado estricto y propuso después un protocolo más sensato, que es el llamado Everyman, que a su vez tiene distintas variantes, ¿vale? Pero por no enrollarme, la que creo que aplica mejor en tu caso y tiene más respaldo evolutivo y científico es la de un sueño bifásico donde incluimos al menos un bloque nocturno. Y digo que tiene más respaldo evolutivo porque distintos estudios en poblaciones cazadoras-recolectoras indican que muchas de ellas, especialmente durante el verano, hacen sueño bifásico, ¿vale? Es decir, 2 fases, no todos los días, pero con cierta frecuencia y en horarios muy concretos, ¿no? Y tienen un bloque de sueño nocturno de entre 6 y 7 horas y después una siesta al inicio de la tarde de 20-30 minutos.
Y no es casualidad que muchas sociedades, incluida la española y sobre todo en zonas más calurosas del sur, pues echasen la siesta al principio de la tarde, que coincidía también con el momento de más calor y con una bajada de energía fruto de los ritmos ultradianos, que es un tema que comento precisamente en mi libro Saludablemente. Entonces, por responder ya a tu pregunta, o qué haría yo en tu caso, ¿vale? Intentaría un enfoque bifásico y si entras a las 2 de la mañana, intentaría cenar temprano, tipo 7:30, 8, y dormiría, por ejemplo, de 9 a 1 o 1:30, dependiendo de cuánto tiempo necesites para prepararte antes de entrar a trabajar. Y después, cuando llegues a casa, puedes comer, porque es importante maximizar las calorías durante el día, y echaría una siesta larga, ¿vale? Pues quizás de un par de horitas si puedes. De esta manera duermes un mínimo de 6 horas, 6 horas y media, y tienes algo de tiempo libre para hacer otras cosas, o dependiendo del tipo de trabajo que tengas, pues quizás puedas echar una siesta breve durante la jornada nocturna, ¿no? Porque de 2 de la mañana a 2 de la tarde son muchas horas. Quizá en algún descanso puedas echar una cabezadita y sabemos que eso también ayuda. Después, según las revisiones que existen en el caso de personas que trabajan por la noche, una recomendación general, además de intentar hacer más comidas durante el día, es mantener horarios similares todos los días, incluyendo los días de descanso. Sé que suena raro un día de descanso levantarse a las 2 de la mañana, pero si cada 5 días o lo que sea vuelves a un horario diurno, te va a costar mucho más adaptarte. Y, por ejemplo, las personas que trabajan con turnos rotativos, ¿no? Pues muestran más problemas que las personas que siempre trabajan por la noche y que al menos permiten que su cuerpo se pueda adaptar a cierto horario. Y tampoco tiene que ser exactamente el mismo horario. Por ejemplo, podrías dormir 1 hora más hasta las 3 de la mañana o acostarte un poquito más tarde en función de tus planes de cada día, pero si haces ya cambios mayores a 1 hora en un sentido u otro, seguramente tu ritmo circadiano termine sufriendo más. Y también se recomienda en general lo que te comenté, ¿no? Que cuando trabajes por la noche, que en tu caso será siempre, entiendo, te levantes cerca de la hora a la que empiezas el turno, ¿vale? Que si tomas cafeína lo hagas antes de empezar el turno o al principio, pero no durante las últimas horas. Y creo que eso sería todo. Mucha suerte y nos vas contando. Hola Marcos. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena a ti y a todo tu equipo por la magnífica labor de divulgación que estáis haciendo, que es muy necesaria en el mundo que vivimos. Yo te quería plantear una pregunta que son dos preguntas en una. En primer lugar, bueno, yo he leído en tu blog también que incluso a los 90 años se puede ganar masa muscular y que hay estudios que lo corroboran. Relacionado con esto, yo lo que te quería preguntar es si existe o si sería posible, al menos teóricamente, lo que vendría a ser lo que yo llamo una progresión vitalicia. Es decir, no dejar de mejorar por mucho que cumplamos años en fuerza, flexibilidad, resistencia, etcétera. Y en segundo lugar, prácticamente muy relacionado con esto, es si se puede detener, no frenar, es decir, detener del todo la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Si perdemos, creo que son unos 200 o 300 gramos de masa muscular al año, pues con el ejercicio ganar otros 200 o 300 y mantenernos con la misma masa más o menos por mucho que cumplamos años. Si es posible, si existe algún precedente. Muchas gracias. Son preguntas interesantes y empezando por la primera, por si es posible esa progresión vitalicia, como la llamas, la respuesta puede ser no o sí, dependiendo de qué sentido le demos a ese progreso o a esa mejora. Por ejemplo, si hablamos de mejorar durante toda la vida en un ámbito físico concreto, ¿no? Desde que somos adolescentes hasta que tenemos 60 años, la respuesta es que no se puede, ¿vale? Porque al final todos tenemos un potencial genético en el ámbito del que estemos hablando, fuerza, resistencia, velocidad, etc. Y ese potencial genético, si se entrena desde temprano, se alcanza los 20 y tantos o 30 y pocos. Y los que más se acercan a este potencial genético son evidentemente los atletas de élite, y si eres un atleta de élite de cualquier disciplina, pues vas a lograr tu máximo potencial y por tanto tus mejores marcas a esas edades, ¿no? Entre los 20 y pico y los 30 y pocos, bueno, dependiendo un poco del deporte también, obviamente. Y a partir de ahí, pues puedes mantenerte a muy buen nivel bastantes años, pero inevitablemente tus marcas van a ir empeorando. Más despacio de lo que muchos piensan, eso es verdad, pero nadie logra un récord mundial en ninguna disciplina a los 50 años, ¿vale? Eso es una realidad.
Sin embargo, ese potencial genético tiene muchas dimensiones y los atletas de élite, casi por definición, están muy especializados en una dimensión específica y por tanto no van a poder seguir mejorando indefinidamente en esa dimensión, como digo, pero sin duda van a poder mejorar en otras prácticas deportivas casi a cualquier edad. Por ejemplo, si coges al mejor maratonista del mundo con 30 años, vamos a decir, pues seguramente no sea muy fuerte, y si le pones un programa de entrenamiento de fuerza, pues te aseguro que va a ser más fuerte a los 35 que a los 30, ¿no? O si un jugador de baloncesto se retira a los 40 años y empieza a entrenar resistencia, pues va a tener mejor resistencia a los 45 que a los 40. O si alguien acostumbrado a jugar al fútbol pero que nunca ha trabajado la movilidad empieza a practicarla a los 50 años, pues tendrá seguramente mejor movilidad a los 55 que a los 50. Y lo mismo podríamos aplicar a aspectos más cognitivos, ¿no? Un jugador de ajedrez, por ejemplo, de 35 años, pues seguramente juegue peor a los 60 años, porque, bueno, perdemos velocidad de procesamiento, entre otras cosas, pero una persona que empiece a jugar al ajedrez a los 60, pues su versión de los 70 años va a jugar mucho mejor al ajedrez que cuando tenía 60, ¿no? Y por tanto, has mejorado esa capacidad. Y por eso sí podríamos decir que podemos seguir mejorando a cualquier edad, pero no en cosas que hacíamos de manera especializada cuando éramos jóvenes, ¿no? Y esta distinción es importante. Por ejemplo, en la práctica y algo más cercano a lo que yo hago, pues conozco muchísimos casos de hombres y mujeres que nunca habían entrenado fuerza, que empiezan a los 40 o incluso a los 50 y progresan rápido y con 50 y pico son más fuertes y levantan más peso o hacen más dominadas y flexiones que cuando tenían 25. O ahora de toda la gente que está siguiendo nuestro programa Fundamentos, ¿no? Orientado a principiantes, y diría que la edad media son 40 y pico, 50, que hay mucha gente de más de 60, y me llegan comentarios casi a diario de cómo están más fuertes ahora que nunca en su vida y solo con unos pocos meses de entrenamiento bien programado, ¿vale? Pero de nuevo es porque la mayoría de personas nunca han trabajado realmente esta capacidad. Y después, en relación a tu segunda pregunta, si se puede frenar completamente la sarcopenia o esa pérdida típica de músculo asociada a la edad, no me atrevería a decir que sí, porque al final el proceso de envejecimiento es inexorable y afecta a nuestra masa muscular también, pero lo que es desde luego posible, o bueno, no solo posible, sino relativamente fácil con entrenamiento adecuado, es que esa pérdida muscular sea tan pequeña que no te afecte funcionalmente. Y personalmente creo que ese es el objetivo, ¿vale? No creo que nadie a los 90 años diga, no, mi objetivo es seguir levantando 120 kilos en peso muerto, que tampoco es tan útil en el día a día, pero sí querrá poder subir escaleras, cargar a sus nietos, llevar las bolsas de la compra, practicar alguna actividad física que disfrute, y eso es perfectamente posible. Como decía en ese artículo al que te refieres, la conclusión de los estudios es que perdemos mucho más músculo por dejar de usarlo que por cumplir años. Y eso es totalmente cierto, ¿vale? Pero no implica que no perdamos algo también por cumplir años. Pero si seguimos activos y seguimos trabajando la fuerza, nunca llegaremos a ese punto donde ya no podemos valernos por nosotros mismos o hacer las cosas sencillas que disfrutamos, y creo que este es el verdadero objetivo. Hola Marcos, me llamo Nuria y me gustaría saber qué opinas sobre el Neu 5GC y si el consumo de carne roja y lácteos, por ser los productos que más lo contienen, es seguro. He leído mucha controversia al respecto, ya que algunos defienden que como no somos capaces de metabolizarlo, se va depositando en nuestras células desencadenándose una respuesta inmunitaria que produce inflamación, que como bien sabemos es la precursora de enfermedades crónicas como el cáncer. Pero por otro lado, hay quienes relativizan el problema defendiendo que poseemos determinadas bacterias capaces de emitir una enzima llamada sialidasa, diseñada para sacar el Neu 5GC de las células. Gracias por tu tiempo y divulgación. Gracias por la pregunta, Nuria. Es interesante este tema del Neu 5GC, que lleva varios años dando vueltas. De hecho, lo comenté de pasada en mi primer libro, Salud Salvaje, donde decía básicamente que hay todavía poca evidencia sólida de esto y varios años más tarde seguimos realmente igual, ¿no? Es una hipótesis plausible, pero bastante dudosa. Empecemos explicando qué es esto del Neu 5GC, y es básicamente un ácido oxálico, un monosacárido, es decir, una molécula de carbohidrato que tiene en los mamíferos una función señalizadora, ¿no? Y a nivel del sistema inmune pues ayuda a determinar si algo es parte de nosotros o es un agente externo y potencialmente peligroso. Esta es, de hecho, una función clave del sistema inmune, ¿no? Distinguir a las células extrañas para atacarlas y evitar atacar las propias. Y las enfermedades autoinmunes se producen precisamente cuando el sistema inmune se equivoca y ataca por error a nuestras propias células. El tema es que muchos mamíferos producen este compuesto Neu 5GC, pero los humanos perdimos esta capacidad hace millones de años, o sea, la perdimos mucho antes de ser humanos, de hecho, pero producimos un compuesto similar que es el Neu 5AC.
Y la teoría es que al comer alimentos ricos en Neu5Gc, como carne o como lácteos, pues este compuesto se procesa por la misma vía que el Neu5AC, que es nuestra versión, y se va acumulando en distintos tejidos, pero al no reconocerse como propio, produciría una respuesta inmune y por tanto un aumento de la inflamación. Y como dice, sabemos que la inflamación crónica de bajo grado, pues como he comentado muchas veces, pues contribuye a muchas enfermedades crónicas modernas. Entonces, ¿existen pruebas que respalden esta teoría? Pues sí existen, pero a un nivel todavía muy básico, ¿vale? Celular y con muchas inconsistencias. Por ejemplo, tenemos modelos in vitro donde al exponer células del endotelio a Neu5Gc, pues se ve una activación endotelial que podría causar un aumento de la enfermedad cardiovascular. O al inyectar Neu5Gc en ratones con cáncer, pues se ve un crecimiento más rápido del cáncer. Entonces tenemos este tipo de evidencias que podrían apuntar a que algo hay, pero hay un salto muy grande entre inyectar un compuesto a un ratón y cómo los humanos procesamos un alimento, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, grandes estudios observacionales en humanos, la mayoría de ellos concluyen que los lácteos de calidad, y especialmente los lácteos fermentados, se asocian con menos mortalidad, no más, o con menos enfermedad cardiovascular, a pesar de contener Neu5Gc. O en el caso de la carne, pues vemos que si intentamos corregir por factores de estilo de vida, un consumo moderado de carne fresca, no procesada, tampoco se asocia con mayor mortalidad. O en los casos en los que sí se ve esta asociación, es mucho más probable que sea por factores ligados a la forma en la que se prepara la carne, ¿vale? Por ejemplo, a altas temperaturas se pueden formar los llamados productos avanzados de la glicosilación, o los AGEs en inglés, que sí está demostrado que aumentan la inflamación en humanos. Y esto ocurre también con cualquier tipo de fritura, por ejemplo, ¿no? O la carne expuesta directamente al fuego puede producir aminas heterocíclicas o hidrocarburos aromáticos policíclicos que se llaman, que podrían ser también problemáticos y por eso hablo mucho de no abusar de estos tipos de preparación. Puede que un exceso de hierro también nos perjudique, especialmente en hombres que no tenemos una forma programada de eliminar sangre cada mes. Por eso las donaciones de sangre periódicas pueden ser beneficiosas, que es un tema del que también he escrito en el libro. Así que en resumen, si hablamos de alimentos frescos poco procesados y bien cocinados, no se asocian en realidad a problemas de salud, sino lo contrario. Y en los casos en los que pudieran ser problemáticos, tenemos mecanismos explicativos mucho más estudiados que el Neu5Gc, ¿vale? Que insisto, no estoy descartando que pueda contribuir, pero desde luego si lo hace, no parece muy relevante ni va a anular los beneficios que obtenemos de un consumo razonable de estos alimentos. Hola Marcos, mi pregunta está relacionada con la pliometría. Llevo años entrenando hipertrofia y resulta que hay veces que me siento también un poco torpe. Ya quizá a lo mejor he cogido demasiada masa, tampoco tengo demasiada. A lo mejor también es porque ya tengo 44 años. Entonces he empezado a realizar ejercicio de pliometría una vez a la semana. ¿Crees que es conveniente juntar una cosa con la otra? Depende, según la fase, si estás en volumen, en definición. Muchas gracias y agradecerte todo tu trabajo. Gracias por la pregunta y vamos a empezar hablando sobre qué es esto de la pliometría y después daremos algunas recomendaciones para integrarla. La pliometría o entrenamiento pliométrico pretenden principalmente trabajar la potencia, que es fuerza por velocidad, ¿no? Y por tanto implica movimientos muy explosivos, generalmente en forma de saltos. Uno de los principales objetivos que perseguimos con la pliometría es optimizar el llamado ciclo de estiramiento-acortamiento, o CEA, y tengo de hecho un artículo para mejorar el salto vertical donde lo explico de esta manera. El ciclo de estiramiento-acortamiento funciona así. Al agacharte, flexionando caderas, rodillas y tobillos, tus músculos y tendones se estiran, cargándose con energía elástica similar a lo que ocurre cuando estiras una goma. Al revertir en movimiento rápidamente, esa energía se libera, ayudando a propulsarte y permitiéndote saltar más alto que si inicias el movimiento desde una posición estática. Aunque todos los ejercicios que impliquen saltos o movimientos explosivos son útiles en este ámbito, nos centraremos en los que tienen más respaldo científico en cuanto a su utilidad para el salto vertical y deportes que lo requieran, como voleibol y baloncesto. Estos ejercicios son box jump, counter movement jump y depth jump o drop jump. Y bueno, no voy a profundizar ahora en estos ejercicios, pondré un enlace en ese artículo para quien quiera el detalle, pero se trata de un tipo de entrenamiento que me gusta, que es muy interesante para mantener activas las fibras tipo 2X, que son las más rápidas, para mejorar esa capacidad de potencia, pero por el impacto que suponen los saltos hay que adaptar el volumen a las capacidades de cada uno y por eso no recomiendo en general hacer una sesión solo de pliométricos, ¿vale? Salvo que sea cortita de 20-30 minutos y prefiero dividir el volumen en 2 sesiones, ¿no? O sea, serían 2 días de pliométricos y quizás metes un par de ejercicios cada día y 2-3 series de cada ejercicio. Y como digo, esto es mejor en general que hacer solo un día a la semana con mucho volumen porque te puedes resentir después.
Y en este caso es perfectamente válido combinar en la misma sesión ejercicios pliométricos y trabajo de fuerza o hipertrofia, que además tienen bastantes sinergias, ¿no? Como decía, potencia es igual a fuerza por velocidad, pero en este caso es recomendable meter primero el trabajo de pliometría, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque requieres más técnica y además es más efectivo si lo hacemos con el sistema nervioso central fresco. Por ejemplo, uno de los aspectos que buscamos con la pliometría es minimizar el tiempo de contacto del pie con el suelo, ¿vale? Y si hacemos, por ejemplo, saltos continuos o estamos buscando mejorar nuestra velocidad, y si hacemos estos pliométricos después del trabajo de fuerza, pues el sistema nervioso no va a responder igual de bien. O si en tu caso, por lo que sea, prefieres meter todos los pliométricos el mismo día, no te pases con los saltos, ¿vale? E incluye también ejercicios de potencia sin impacto, como por ejemplo swings con kettlebell, cleans con barra, etcétera, ¿no? Que trabajan también esta cualidad, pero con menos impacto que los saltos. Y nada más, cerramos aquí este episodio y antes de despedirme os pido el favor de siempre, si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo, y es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcasts o iVoox o la plataforma que uséis, o también que compartáis este episodio en vuestras historias o simplemente que le recomendéis el podcast a algún amigo. Muchas gracias y hasta la próxima.